Hablamos de teatro dentro de la sección El Autor. Sí, además hoy tenemos que acabar de hablar del TEU, el Teatro Español Universitario, una etapa de la que hemos estado hablando con Juan José Alonso Millán, dramaturgo y guionista español, y que se nos había quedado alguna cosita. Sí, pero hoy él quiere hacer además un puente con el teatro de cámara, así que le damos la bienvenida. Señor Alonso Millán, bienvenido a Hola, su programa. estáis? No tan bien como usted. ¿Qué tal la Semana Santa? Bien, es usted ¿Habéis sido piadosa? Sí. Mucho. Es usted muy presumido. Bien, yo también. Sí, porque tiene la botella de agua a juego con la camisa que lleva. ¿Cierto? Pues a mí lo que me ha dejado 100 años de soledad, ¿verdad? Dígame. Que me ha dejado muy poco de respiro, pues de vez en cuando conviene aburrirse, fíjate, de las cosas más maravillosas de la vida. Y por ese porque motivo, yo añoraba lo de aburrirme. Ya. Y de pronto pues he encontrado que eso de aburrirse no está nada mal. Ya, y entonces por eso se ha leído 100 años de soledad, para aburrirse, ¿o no? Claro. Claro. Oye, mira, para terminar lo del TEU... No me dice usted lo que me ha dicho en la calle, ¿eh? Bueno, que estamos un poquito hartos de Gabo, pero vamos al teatro, que es lo que nos ocupa. Eso es. Venga. Mira, coincide en aquella época, te hablo del año 57, 58 hasta el 75. Bueno, pues esa época coincide también. Lo del TEU era importante porque se hacía una clase de teatro que lo que tenía era un público que quería ver otra clase de teatro distinto. Claro. Y al mismo tiempo había un movimiento que se llamaba teatro de cámara y ensayo. Entonces, ¿qué pasaba? Que había la gente, naturalmente, que tenía inquietudes, que quería salir por alguna parte. El TEU lo tenía muy fácil porque tenía una ligerísima subvención, muy poca, pero una ayuda, diríamos, y tenías teatro también para actuar. Pero salen estos teatros de cámara y ensayo, que son una gente extraordinaria, que lo que se dedican es a hacer una clase de teatro que les interesa al público por los autores que traen fundamentalmente y porque sirve también de trampolín a una serie de actores y actrices, naturales y directores que van a empezar de esa manera el teatro de una forma distinta al teatro que se viene haciendo comercialmente. Hay que destacar del teatro de cámara y ensayo Josefina Sánchez Pedreño, Miguel Narros, que ya de jovencito ya participaba y tenía un teatro de cámara. Carmen Troitiño, que luego fue una empresaria estupenda, que yo con ella hice varias cosas. Manolo Sánchez Benítez, luego está José Luis Alonso, que ya tenía un teatro que lo tenía en su casa, además, ¿Sí? en la calle Serrano. Fíjate a lo que estamos volviendo ahora, el microteatro. Sí, fíjate. No tenía nada que ver por una razón, porque el microteatro son teatros de muy pequeño aforo. Sí. Y en cambio el teatro de cámara y ensayo se hacían en teatros de verdad, digo de verdad, en el sentido de que aprovechaban los teatros. Pero en su casa el teatro que tenía, ¿cuánta...? Bueno, el teatro de José Luis sí tenía menos de 100 localidades, pero era un teatro grande, bueno. sí. Bueno, pero no 20. No, quiero decirte que no se daba a monólogos, ni se daba a actores de dos, no. Era un teatro casi el teatro que se estaba haciendo por Europa, porque ahora voy a esto, la importancia que tiene el teatro de cámara y ensayo. Otro de los que está ahí es Trino Martínez Tríbez también. Estos, la importancia que tenía es que traen autores que tenían muchísimo éxito en el extranjero, pero que no entraban en lo que se llamaba teatro comercial. ¿Qué pasa? Que aquí hay dos autores que naturalmente lo acaparan los teatros de cámara y ensayo, que son los que van a revolucionar todo el teatro moderno de la mitad del siglo XX, que son Beckett y Ionesco. Los derechos de Beckett los tenía Martínez Tríbez. Sí. Y Ionesco, pues no me acuerdo que los tenía. Bueno, el caso es que aquí se hace Esperando a Godot, que es el acontecimiento equivalente a lo que el mismo éxito que tenía en el mundo, sobre todo aquella comedia que a la gente le deja perplejo y que naturalmente ha sido la madre, el padre de todo el teatro ultramoderno, el teatro basado en palabras inconexas, pero que quieren decir, en vez de expresar una serie de pensamientos más o menos explícitos, lo que expresa el teatro del absurdo, que es el teatro que hacen Ionesco y Beckett, es un teatro basado solo en ideas, lo que la palabra te da la idea. Esperando a Godot realmente es una obra fantástica, que bueno, no hace falta porque yo creo que la conoce todo el mundo, de las comedias más representadas. Pues se hace aquí en teatro de cámara y ensayo. Después de Esperando a Godot se hace Final de Partida, que es otra obra de Beckett. A mí me parece muy inferior a Esperando a Godot, pero es una comedia muy rara,
Muy raro en el sentido de que hay un paralítico que es el protagonista, que está ciego, no sé qué, y tienen a los padres en unos cubos de basura. Qué barbaridad. Y de vez en cuando los padres sacan la cabeza y este les da la papilla. Bueno, es una cosa muy divertida. Sí. Pero sí. Tiene, como decían los listos, claro. tenía una cosa simbólica y una cosa maravillosa, pero volvíamos a lo mismo. Ya estaban los cimientos del teatro del absurdo. Naturalmente, entonces entra Ionesco, que viene de un éxito en París. Un éxito en París un poco mentiroso, porque ahí sí es verdad que en París había teatros de menos de 50 localidades. El teatro que estaban haciendo, donde yo vi Las Sillas y La Cantante Calva de Ionesco, era un teatro que tenía 20 localidades, algo así. Claro, estuvo como 5 o 6 años, pero si cuentas. El caso es que Ionesco entró como un huracán, hizo unas comedias como esas que te cuento, muy cortas, tiene 20 minutos cada comedia, La Silla, La Cantante Cava, Jacobo la Sumisión, El Porvenir está en los huevos, en fin, tiene una serie de Mira, eso es muy de comedias. Semana Santa, ¿no? A mí me parecen divertidas, me parece una forma de teatro nuevo, porque sobre todo que luego Ionesco, más tarde, esto ya como 20 o 25 años más, hace una comedia estupenda que se llama El Rinoceronte. El Rinoceronte, que aquí la montó José Luis Alonso en el María Guerrero, la hizo José Bódalo, es una comedia que a mí me parece estupenda. Tuvo un éxito maravilloso, el mismo que había tenido en Francia, y otra que tiene otro éxito en Europa maravilloso también, no del principio, sino luego más tarde, se llama El Rey se muere, que es también de Ionesco, y es una comedia estupenda. Con esto quiero decirte que tanto Beckett, que los dos son premio Nobel, tanto Beckett como Ionesco hacen un teatro que en aquel momento cambia todas las estructuras de Europa y naturalmente de España. O sea, en España, en esa época, en plena censura, y realmente no había problemas de censura, pero por si las moscas. Quiero decirte que ya estos dos autores triunfan y llevan el peso de la cartelera que se va a estar en Madrid. Hay unos autores que surgen, españoles, que surgen al socaire de este teatro del absurdo. El más conocido es Arrabal, que hace una cosa que se llama, que él denomina teatro pánico. Pues Teatro Pánico, bueno, Arrabal, la escena, yo le vi el estreno suyo aquí en Madrid, en el Teatro Bellas Artes, en Los Hombres del Triciclo. Sí. Y una comedia estaba muy bien dentro de la línea del teatro del absurdo. Él se fue a París y ya se quedó a vivir en París y luego se convirtió en un mito en España mismo, ¿verdad? Se convirtió en un mito, pero yo creo que su teatro se vino abajo cuando lo politizó. Entonces a mí me parece, como yo estoy en contra siempre de la política en todo, la política solo por ser política, luego la comedia puede tener el sentido que quiera llamarlo, pero solo política a mí no me interesa demasiado. Y Arrabal lo que hizo fue pues lo que hizo cualquier exiliado y caer en la tentación de comentar el régimen de Franco y comentar todo eso, que está muy bien, pero siempre que se hagan buenas comedias. Hay otro autor español que se va también, que se llama Gómez Arcos, que está muy bien. Hizo una comedia que se llamaba Los Gatos, también era una comedia, no teatro pánico como el de Arrabal, pero sí tenía quizás más personalidad que Arrabal, pero este chico que gana el premio Goncourt en Francia, que lo gana un español, pues ya es difícil. Pero murió a poco tiempo de marcharse, de manera que es una pena porque es un chico que podía estar muy bien. Directores que salieron de aquella época de los teatros de cámara, pues Julio Diamante es otro que luego fue director de cine, es un chico también muy joven, claro, y hizo un Boicé estupendo, estupendo. En el Teatro de la Comedia, me acuerdo yo, en el Teatro de Cámara, y luego hizo cosas importantes en el teatro, hizo cosas importantes en el cine. Es decir, que ya, como ves, se estaban apuntalando y se hacía eso de que no había nada de teatro en España ni que no había nada, todo es mentira. Sí es verdad que se hacía un teatro restringido, un teatro para minorías, como yo creo que hasta las últimas comedias de Ionesco, el teatro de Ionesco, el teatro de Gellerode, esa clase de teatro que está muy bien que se haga en estos sitios, que para eso están. Y España en esa época no faltó a esta cita con el teatro importante del absurdo. Por eso los Teus tenían importancia, porque fueron los que descubrieron un poco el hacer de teatro aficionado, pero maravilloso, y luego ya los teatros de cámara y ensayo, que no solamente eran de aficionados, eran profesionales, y eran buenísimos profesionales. De manera que hay otro autor que sale, que es Carlos Muñiz, que también es un autor que hace problemas dramáticos sociales y está muy bien. Quiero decirte que todo esto con la censura de Franco, volvemos a lo mismo. Con esto no quiero que yo defienda la censura, ni muchísimo menos. Lo que sí quiero decir que permitía la censura de Franco que estrenaran Ionesco, Beckett, Arrabal, etcétera. A ver, y ya te digo que no es que defienda Juanjo, ni muchísimo menos la censura. Lo que pasa es que estás dando datos y la historia, mira, a mí
me ha sorprendido. Somos tendentes, los humanos, que en general somos muy petulantes, a pensar que somos los primeros que hacemos algo. Y entonces, pues yo, cuando le he hablado con pasión a Juanjo, por ejemplo, pues de la experiencia en la casa de la portera, o el lunes que estuve en la casa en la pensión de las pulgas, que en Madrid, ¿no? Sí. Por España pues hay otros sitios, y en Madrid hay muchos más sitios, pero que a mí me ha llegado porque es una manera de hacer, de entender el espectáculo teatral estupendo. Yo pensaba, fíjate mi ignorancia, que todo esto de alguna manera habíamos copiado de Argentina. Por eso antes, cuando me has hablado de la casa en Serrano, era de No José tiene que Luis, ver, no, pero no tiene que ver. José Luis hacía eso, tenía su casa en Serrano y lo que hacía era Ya. Chekhov. Hacía Chekhov, Ya. hacía Tres Hermanas. Es decir, no era el sentido que tú dices. No, pero yo he visto, por ejemplo, el huerto de Guindos, que es de Chekhov. Vamos, está cambiado el título, pero es una obra del de... Jardín de los Cerezos. Exacto, de Chekhov. Entonces, y nos has hablado de esa época, de otros teatros pequeños y también de París. Es decir, que esto, que para algunos, como yo, a pesar de mi madurez, es una novedad, pues resulta que de alguna manera ya se ha hecho, o sea, y que se hacía en España y que se hacía en UNESCO, pues habrá que saberlo. No, hay una cierta diferencia, te digo, porque yo sí vi los principios de esa clase de teatro, la vi en Argentina. Sí. Antes venía de París de hacer estos teatros, que sí es verdad que se hacían en librerías. Y en Argentina, pero es que en Argentina hay un amor al teatro, sobre todo de los actores, Sí. porque autores no tiene, pero actores son maravillosos todos, y están todo el día trabajando y se unen para no cobrar, etcétera. Porque todo eso que estás diciendo tú de esos teatros, ahí no cobra nadie. Quiero decirte que es una cosa mucho... No, si es a favor, es mucho más elogiosa, claro. Sí, es prestigio. Claro, pero a mí me parece que el teatro no es eso, la cultura no es eso, porque tú dices títulos. Claro, yo he visto títulos, ahora vi La Tempestad, hecha por 3 señores. He visto La vida de sueño, que la hacían otros 3. Es que claro, ya no, es que las versiones que hacen ahora, que hacen no todas, pero que lo de Chekhov, yo lo de Chekhov no sé. Pero yo he visto algunas adaptaciones, sobre todo una de 3 hermanas, que no tenían nada que ver. Claro, a ver. Ahí está el problema. Ahí Dices tienes... que hacemos a Shakespeare y La Tempestad somos 3. No, En Romeo y Julieta, que la hacían en una sala de estas, era el fraile y 2 más. No, eso es no que, puede claro, ser. dices, no es Romeo y Julieta, ni es Shakespeare, ni es nada No, de esto. la- Con esto, ojo, no me estoy metiendo con No, esa no, clase no, de no. teatro. Además, porque todo el mundo que haga hablo- teatro tiene un respeto. Sí, Juanjo, y hablo de un espectáculo especial y una dirección de Raúl Tejón, que por ejemplo en la obra de Chekhov hay 8 personajes, no es lo habitual, pero indudablemente pues yo voy al teatro español y veo pues El cojo de Inisman en el teatro español y caray, pues Claro. es que es un pedazo de Y- teatro, y cito los de Madrid, pero nos podemos ir a Barcelona, a Valencia, a Valladolid, a un montón de sitios. Yo estoy un poco en contra de las adaptaciones, primeramente porque para mí el teatro es la palabra. Sí. Entonces, claro, las adaptaciones casi siempre se elimina, pues a lo mejor lo que dicen, no, esto para el público no va. Bueno, pues a lo mejor es lo mejor que tiene Shakespeare o que tiene Molière o que tiene Chekhov. Entonces, a mí me parece que esas versiones hay que tener muchísimo cuidado porque da la sensación que son versiones que se hacen para cobrar el derecho de autor. Porque como ya sabes que se cobra una vez a la amigo. muerte del autor de 70 años, pues claro, son versiones que dices... Porque lo que es curioso es que en España, que no han salido autores o han salido 3, hayan salido 300 directores. Es lo que es rarísimo. Y adaptadores. Es lo que es rarísimo. Pero ¿cómo? ¿Dónde estaban escondidos los directores y los adaptadores hasta ahora mismo? Y no es que todo sea así, porque hay cosas buenísimas y se hacen cosas buenísimas, pero yo en esa clase de teatro, la verdad, he visto muy poco que me haya interesado. Son unas versiones que hacen muy a la pata la llana y se hacen quitando personajes y todas esas cosas tienen tufillo, porque que yo veo una compañía trabajan 20 y solo trabajan 3, que se haya cortado la obra y se quede en la mitad, pues claro, todo esto dice, muy bien, es la vida de sueño, pero Oiga, los que el sueño niños, no ha llegado, ¿no? ¿qué saben de la vida de sueño? Porque Claro. yo vi una vida de sueño cuando estaba en la comunidad para producirla y demás, y me la pasaron. Y la vida de sueño era el Segismundo que salía completamente desnudo, cosa que está muy bien, sobre todo para las señoras. Hombre, si el Segismundo estaba bien, sí, si no Claro. más vale que se tape. Luego había una chica que también, no sé qué, y un travesti Anda. que tocaba rock, que era el padre. Ay, qué horror. Bueno, eran 3. Un Qué travesti, horror. todo era rock. ¿Y todos desnudos? Y la obra se llamaba La vida de sueño, de Calderón de No, la Barca. el sueño, por Y no decir llegaba otra el tío cosa. desnudo y decía, Los ay, sueños, infelices sueños de son... mí. Ay, qué pena. Claro, por eso te digo que es que depende también
¿Cómo son esas versiones? No, y además está muy bien porque así nosotros, a mí me viene bien que no me den la razón porque así me estrujo el cerebro y yo te lo agradezco. Claro que sí, mira, te vamos a contar, Juanjo, no solamente a ti, sino a nuestros oyentes, una historia muy interesante y una propuesta, porque yo creo que se puede hacer en muchos sitios más y nos puede dar buenas ideas. Cuéntanos, Teresa Sánchez Letona. Pues los ciudadanos de Viena, que se encontraban en la estación ferroviaria, fueron sorprendidos con un espectacular flash mob, que para las personas que no sepan qué es un flash mob, es una acción organizada en la que un gran grupo de personas se reúne en un lugar público y de repente se ponen a bailar o a hacer cualquier cosa inusual y luego se dispersan rápidamente. Bueno, pues el flash mob de Viena estaba organizado por la orquesta de Volksoper, que se puso a tocar y a cantar un tema de la ópera Carmina Burana. Perdón. Solo por la música el vídeo ya es espectacular, pero es impresionante las coreografías que realizan, por ejemplo, unas chicas que estaban disfrazadas de chicas de la limpieza y de repente se ponen a bailar, bueno, a hacer unas coreografías preciosas. O el confeti que se tira al final. Hay que decir que el objetivo de este flash mob es acercar este género musical a la gente y recomiendo el vídeo muchísimo. A mí, personalmente, me ha puesto la piel de gallina, así que todo el mundo Vamos lo a ir vea. un poquito de Carmina Burana. Bueno, ya que te han cortado, no es Carmina. Es Carmina, ¿no? Es En Carmina, realidad, que es latín. Muy bien, perfecto. Carmina Burana, porque es latín. Nominativo, adjetivo, genitivo, me parece que es el dativo. Carmina Carminis. A ver, nominativo, vocativo, Carmina genitivo, Carminis. dativo, ablativo, esos me los sé. Claro, por Cierto. eso. Claro, te tiene digo. usted razón. Pero aún sabiéndolo en castellano cuesta. No, sí, todo el mundo claro. dice Carmina, pero no es Carmina. Carmina es una señora que pasa por la calle. Claro, Se llama Carmina. claro, es verdad. Gracias, Carmina. Juanjo. Sí, tanto, en casi todas las obras de Carlos Feste es el latín. Y Carmina Burana es el latín. Claro. La otra, Catili Carmina, también es el latín. O sea, quiero decirte que no es que lo diga yo por decir. No. Eso, pero que No. Bien Y yo por apostillado. aprender, pues vamos un Carmina. poquito con Carmina. Carmina Burana, ¿no? Y está muy bien eso que has leído. Es espectacular porque en este ritmo, en el metro de Viena, ahora te vamos a enseñar el vídeo, lo pueden ver nuestros oyentes, lo tenemos en nuestro Facebook, pero vamos, Estupendo. Lo ponemos ahora si se mismo. pone Carlos es estupendo. Carmina Burana, metro de Viena, y claro, son profesionales, ¿eh? Esto no es que hayan ido cuatro a cantar, van con sus micrófonos. estará muy bien. Está muy bien. Aparte que luego la trilogía de él, Carmina Burana, Catilis Carmina, y se presta todo esto porque es una música muy fuerte, es muy wagneriana. Y los coros, que a mí me gustan mucho los coros siempre, están muy bien. A mí es un autor que me interesa mucho. ¿La ópera te gusta, Juanjo? ¿Te gusta la ópera? La ópera muchísimo. Lo que más. Es que el teatro no creo. Es que la ópera es teatro. Claro. Yo creo que por eso es quizás más completo que el teatro. Porque en la ópera hay ballet, hay dramaturgia, los actores tienen que, aunque sea cantante, pero tienen que actuar. Los directores, fíjate, lo mejor para ellos es la ópera. Los mejores directores están en la ópera porque es donde más se lucen. Quiero decir, es una fórmula del teatro. Por eso no te extrañe que yo entre un concierto y la ópera prefiero la ópera. Yo también. Hubo una temporada que me gustaba mucho la ópera italiana y ahora me inclino más por Wagner. Estás Me en inclino otro más estadio. despacito, porque es despacito, ¿no? Pero eso de que Wagner no tiene melodía y demás Oh, es por mentira. favor. A mí, por Es ejemplo, mentira. el Tannhäuser me apasiona. Sí. Y a mí, yo de la ópera italiana, pues he estado enamorado, sobre todo de Bueno. Verdi y de Puccini. Bueno, claro, es que son a la dos fuerza, grandes. ahí a la fuerza. Señor Alonso Millán, como siempre, un placer tenerle Oye, en el estudio. la próxima hablamos de otra cosa también que ¿Sí? está en desuso, pero que hay que hablar de ella, que es la CLA. Ay, sí, la CLA, por favor. Hay La mucha CLA. gente que no sabe qué es. Pues ya lo explicaremos. La CLA. Que es otra cosa que no se usa, pero conviene hablar para ver lo que En hacíamos los este antiguos. lenguaje nuestro que nos entendemos, porque la FLA era un perro que tenían en casa de mi madre hace mucho Anda. tiempo. Sí, la FLA, no sabemos muy bien por Pero qué de se eso llama. no voy a hablar yo. No, de eso no hables de la No, FLA, no de hables, momento no. pobrecita mía. Hablo de la CLA. La FLA, ¿cómo era la FLA?